Esta semana continuamos con la unidad temática 2. Les habla Mariana Betoli y a continuación desarrollaremos conceptos necesarios para realizar las actividades propuestas en Classroom acerca de la arquitectura moderna en el primer periodo, las corrientes formativas. Al respecto, se propusieron lecturas sobre autores que estudiamos dentro de las corrientes formativas y también sobre las vanguardias artísticas que anticipan los contenidos que desarrollaremos a partir de las actividades de la Guía de Trabajos Prácticos 2, parte 2, en la cual proponemos profundizar los siguientes periodos de la arquitectura moderna. Entonces repasemos, ¿cuáles son los periodos propuestos por la cátedra para estudiar la arquitectura moderna? Son tres. En primer lugar, las corrientes formativas desde 1900 hasta el fin de la Primera Guerra Mundial. Luego, un periodo de cristalización de la arquitectura moderna en el entreguerras y un periodo de continuidad desde el fin de la Segunda Guerra Mundial a 1956. Obviamente, los cortes temporales son indicativos porque los procesos históricos no comienzan y terminan en una determinada fecha, claro está. Ahora bien, un término que necesita quizás ser precisado es cristalización. Cristalización entendida como lo que toma una forma clara y precisa, perdiendo su indeterminación. Ese es el sentido. Siguiendo con otras precisiones, será necesario retomar lo que planteamos en la Guía de Trabajos Prácticos 2, parte 1, respecto a conceptos como modernidad, movimiento moderno y denominaciones como arquitectura moderna, en acuerdo con lo propuesto por Liernur, es decir, repasar ¿por qué proponemos referirnos a arquitectura moderna y no a movimiento moderno cuando referimos a la arquitectura de la primera mitad del siglo XX? Otras referencias necesarias para este periodo es en lo relativo al arte. Los primeros años del siglo XX también son un momento de búsqueda por parte de pintores de vanguardia, ya lo hemos visto cuando leyeron el Atlas del siglo XX. En 1905, en el Salón de Otoño de París, se presentarán un grupo de artistas caracterizados por un uso provocativo del color. La crítica los denominó como fieras, fiera es la traducción al español. Este movimiento, están viendo allí de 1904 el cuadro del retrato de la señora Matisse o la línea verde de Henri Matisse, donde claramente se ve este uso que dijimos del color, los fauvistas. Otra obra están viendo allí al lado, una obra de Picasso de 1907, Las señoritas de Aviñón. Picasso y Braque serán algunos o los primeros representantes del cubismo, otro de estas vanguardias en el arte. Esta obra en particular rompe toda la tradición pictórica anterior, las convenciones que se habían desarrollado en la historia del arte desde el Renacimiento están totalmente transgredidas en esta obra, aun cuando la obra no se puede considerar cubista todavía. Picasso desplegó en ella muchos de esos aspectos que formarían la base de este nuevo movimiento, como por ejemplo la descomposición del espacio y las formas pictóricas, la inspiración en el arte primitivo y la combinación de diferentes puntos de vista en una sola imagen. También otro de estos movimientos en esta fase, hasta antes de la Primera Guerra, el futurismo. ¿Se recuerdan que, digamos, cuando vimos el urbanismo, hablamos de esta ciudad futurista? El futurismo, un movimiento de 1909, con su manifiesto del futurismo escrito por Marinetti. Volviendo a los conceptos de arquitectura, movimiento moderno, modernidad, del libro Cuando la idea se construye, leímos, revisamos los conceptos, digamos, de modernidad y de movimiento moderno. A su vez, del libro de Liernur, incluimos en la Guía de Trabajos Prácticos 2, parte 1, un texto breve
acordando que la noción de arquitectura moderna, según Liernur, se diferencia de la de movimiento moderno con la que con frecuencia se ha confundido. En efecto, dice Liernur, el movimiento moderno constituye ante todo una creación historiográfica, digamos una creación de la historia, de los escritos, que se fue consolidando entre 1927 y 1941 y que alude a determinadas expresiones de la arquitectura europea y norteamericana de esos años, fuertemente identificadas con los CIAM. Y con la idea de un movimiento moderno, se instaló una concepción puramente estilística de la arquitectura moderna y con ella, aunque con las habituales variaciones, un canon, es decir, un modelo que clausuró innumerables experiencias y no solo de otras alternativas europeas o norteamericanas, sino sobre todo de las ideas y formas modernas surgidas en otras regiones del mundo, como es nuestro caso. Por eso preferimos hablar de arquitectura moderna en estos términos más generales. También se les propuso leer el prefacio y la introducción del libro de William Curtis, cuya tapa estamos viendo en la imagen. Curtis propone la denominación de corrientes formativas y de cristalización, eso lo vieron en el índice que también incluimos en esa lectura. En cuanto al periodo de continuidad, que es el tercer momento que nosotros proponemos para estudiar la arquitectura moderna, es una denominación que usa el crítico español Josep María Montaner, lo conocemos por sus definiciones o conceptos acerca de la crítica, y él desarrolla esta idea de la continuidad en su libro Después del movimiento moderno, arquitectura de la segunda mitad del siglo XX. También les propusimos leer sobre la Deutsche Werbung, del libro de Frampton, Historia crítica de la arquitectura moderna, y también de la historia de la arquitectura moderna de Benévolo. Considerando a la Werbung un ámbito significativo para comprender el entramado de la cultura disciplinar en Alemania y de sus actores principales. Esta minoría abierta, progresista, de técnicos en economía, de políticos y de artistas, que fundara entonces la Deutsche Werbung en 1907. Hermann Muthesius, Naumann, Schmidt serán quienes lleven a cabo la iniciativa, entre otros miembros, artistas y empresarios, dentro de los cuales se encontraba Pieter Behrens, un artista de renombre. La evolución del Werbung en su relación con la industria es inseparable entonces del nombramiento de Pieter Behrens como arquitecto y diseñador de la Compañía Eléctrica General de Alemania, la AEG. Recordemos el impacto que había tenido la llegada, digamos, de la energía eléctrica en las ciudades fundamentalmente, que es el caso que nos ocupa, y en la arquitectura también. Desde el diseño gráfico de la imagen corporativa de la empresa a la arquitectura, incluso el diseño de productos industriales, todo fue encargado a Peter Behrens. Respecto a la Deutsche Werbung, interesa destacar ciertos modos que la Werbung tiene de difundir sus ideas y concreciones a través de exposiciones, como la organizada por la Deutsche Werbung en 1927, que mencionamos en la clase sobre urbanismo, recuerdan, sobre urbanismo moderno, la Weissenhof-Siedlungen, una exposición de la Deutsche Werbung en Stuttgart, una representación alusiva de la ciudad moderna. Uno de esos edificios de vivienda colectiva en este caso, es proyecto justamente de Pieter Behrens, también digamos en esta exposición de la Werbung. En la imagen están viendo un flyer de los 100 años, de la conmemoración de los 100 años de la creación de la Deutsche Werbung. Eso fue en el 2007, como lo ven allí. Pueden entrar en la página de la Deutsche Werbung, que hoy funciona, ¿no es cierto? Incluso un párrafo tomado de la página dice: el Deutsche Werbung trabaja para la conformación de alta calidad del entorno humano. Es discursivo, interdisciplinario y sin fines de lucro. Como gobierno federal, cuenta con el apoyo de diseñadores, personas comprometidas cultural y socialmente, trabajadores independientes y empresas. Hoy, eso, pueden entrar y ver la página. Con motivo entonces de estos 100 años, se
produjo una muestra itinerante que llegó a la Argentina. La muestra estuvo en la ciudad de Santa Fe, promovida, digamos, por el gobierno de la provincia de Santa Fe en relación a la voluntad, digamos, de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional del Litoral, y abajo tienen ahí el link para ver el catálogo de la muestra, que es interesante porque los mismos docentes de la Facultad de Santa Fe fueron los que produjeron de alguna manera en relación a la muestra el catálogo. Eso fue en el año 2015, cuando llegó acá a Argentina. Comenzamos una breve síntesis de autores y obras. Comenzamos esta síntesis con Pieter Behrens. Behrens se inicia en la pintura para luego abordar la arquitectura a través de las artes aplicadas, más bien. Entre 1886 y 1889 asiste a clases de pintura en las escuelas de arte de Karlsruhe y de Düsseldorf. Tempranamente manifiesta interés por las artes gráficas bajo influencia de los modernismos, al igual que cuando incursiona en arquitectura y diseña su propia casa, que construye luego un poco más adelante en 1901. Volviendo un poquito atrás, en 1896 viaja a Italia y a su regreso diseña una colección de prototipos de recipientes de vidrio de formas lisas, rectilíneas, aptas para fabricarse en serie. También entonces es un diseñador industrial. En 1903, Hermann Muntesius, recuerdan, uno de los que tiene la iniciativa de la creación del Deutsche Wehrmacht, lo propone como director de la Escuela de Arte de Düsseldorf hasta 1907, año de fundación de la Deutsche Wehrmacht, que coincide con el nombramiento de Pieter Behrens en la AEG, en la Compañía Eléctrica General de Alemania, donde desarrolla buena parte de su obra. Si hay un rasgo que lo distingue a Pieter Behrens es ser considerado maestro de maestros, ya que en su estudio trabajaron nada más y nada menos que Walter Gropius, Le Corbusier y Mies van der Rohe también. Sus obras de arquitectura más conocidas son justamente edificios para las diferentes funciones de la empresa AEG, como es la fábrica de turbinas, que si bien es una típica nave industrial de grandes luces, resuelta con tecnología innovadora del siglo XIX, en la fachada, que en cierto modo aún conserva la estructura académica del proyecto, ¿no es cierto? Un alzado con la idea de basamento, cuerpo, coronamiento, ciertas resoluciones de las carpinterías de gran porte, detalles y demás anticipan un nuevo camino hacia la abstracción. Pieter Behrens, siguiendo la máxima de Schinkel, de que el valor artístico de la obra lo determina la representación del ideal de la funcionalidad, no confía el carácter de la obra únicamente a sus valores constructivos y funcionales, sino que idealiza dicha función. La fábrica o edificio destinado a la industria, entonces, como un templo del poder industrial.